mañana quiero ministrar sobre el tema desarrollando una fe inquebrantable. Desarrollando una fe inquebrantable. Inquebrantable es que no se rompe. Inquebrantable es que no se agota. Inquebrantable es que perdura. Inquebrantable es que no se dobla. Quebrantable es que no la dejo de sentir. Yo reuniría todas esas cualidades inquebrantables. Fuerte, se sostiene. Pero lo primero que tenemos que entender, de saber y entender. Porque tú puedes saber pero no haber entendido. Tengo que saber y entender que para poder desarrollar una fe inquebrantable, lo primero que yo debo saber y entender es que yo no la puedo producir. Yo no la puedo producir. Y esa ha sido la gran batalla que han tenido muchos tratando de producir algo que no viene de ti. Tratando de producir algo que tú no puedes producir. Porque la fe, dice la Biblia, que es un don de Dios. Y los dones solamente los puede dar Él. Yo no puedo generar fe por mí mismo. La Biblia dice en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de quién. No es tuya. La fe ni la gracia son tuyas. Ni son mías tampoco. ¿Son qué? Don de Dios. Regalo de Dios. Voluntad de Dios. No por nada que yo pueda hacer, dice el versículo 9. No es por obras. Para que nadie se gloríe. Porque todo lo de Dios, quien se tiene que llevar la gloria, es Él. No hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas. No hay nada que yo pueda producir por mí mismo. Todo viene de Dios. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Para que Él se lleve toda la honra. Para que Él se lleve todo el reconocimiento. Para que nadie pueda decir aquí en la tierra, esto es por mí. Lo hice por mi fuerza, lo hice por mi sabiduría, por mi conocimiento, por todo lo que yo sé. Nada de eso. Santiago 1, 16 al 19 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que no se dejen engañar. Dile a que está a tu lado, no te dejes engañar. Mis amados hermanos, dile amado hermano o amado hermana, no te dejes engañar. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros. ¿De parte de quién? De Dios nuestro Padre. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Cosas buenas y perfectas. ¿Y de quién vienen? De mi papá. Diga mi papá, mi Abba que está en el cielo. La Biblia me confirma de Génesis a Apocalipsis que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios amoroso. Dice que el todo don perfecto, en la 60 dice toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Dice el versículo 17, Él nunca cambia, es estable, nunca cambia. No es inconstante, es constante. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, porque Él quiso, porque Él decidió, porque a Él le dio la regalada gana, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Diga palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dile al que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Para Dios
Tú eres una posesión muy valiosa. Aleluya. A mí me dicen eso, yo me derrito. Tú eres una posesión muy valiosa. Ustedes son valiosos para mí, yo los amo, pero son más valiosos para Dios. Son una posesión valiosa para Dios, igual que todos ustedes, igual que yo para ustedes. Todo esto depende de Dios. Mi fe proviene de Dios, mi talento proviene de Dios, todo lo que tengo proviene de Dios. Lo que me debería llevar a una conclusión, y es que yo necesito a Dios. Yo estoy obligado, yo me veo obligado a necesitar a Dios. Dios para mí no es una opción, Dios es una necesidad. Una urgente necesidad. Y no cualquier necesidad, sino una vital necesidad. Dios es vital para mi vida. Dios debe ser vital para la tuya. Dios debe ser vital para la mía. Porque si Dios no está en mi vida, si hay ausencia de Dios en mi vida, por lo que he leído, va a haber ausencia de fe. Donde Dios no está, no puede haber fe. Porque Dios es el que produce y da la fe. Amén. ¿Están conmigo? ¿Por qué le digo eso? Porque la fe de Dios es una cosa. La fe que produce Dios en mi vida y en la tuya es una cosa. Y el pensamiento positivo es otra. La metafísica es otra. El pensamiento filosófico. Yo puedo hablar bonito, yo puedo hablar positivo, yo puedo ser emprendedor en muchas cosas, pero eso no significa que yo tengo la fe de Dios. Simplemente soy una persona que piensa positivo, que está alegre, que tiene disposición, que tiene buenas ideas y puede hacer cosas. El mundo está lleno de gente exitosa, multimillonarios que emprendieron muchísimas cosas, pero no tienen la fe de Dios. Tuvieron buenas ideas, tuvieron un espíritu conquistador y por eso conquistaron. Fueron persistentes, han caminado por unos principios que aún son bíblicos también, y han prosperado y han hecho muchas cosas, pero no necesariamente tienen la fe de Dios. Pero los hijos de Dios que tienen a Dios, no tienen un pensamiento positivo, no tienen una idea que vino de la nada. No, nuestros pensamientos, que son los pensamientos de Dios, que son buenos, aleluya, para nuestro bien, para darnos un futuro y una esperanza, aleluya, son los pensamientos que le pertenecen a ti y a mí, que somos los hijos de Dios. Y donde está Dios va a haber fe, y donde está Dios va a haber conquista, y donde está Dios va a haber un espíritu, aleluya, militante. Donde está Dios, donde esté Dios, se supone que haya una fe inquebrantable. There's no way you can have faith and not have God. I'm getting prepared for the English service. I need to have some practice. Duda, fuera. Por ahí para abajo, duda. La fe de Dios es una cosa y el pensamiento positivo y emprendedor que tenga una persona es otra. Cualquiera puede desarrollar un pensamiento positivo. ¿Cuántos locos por ahí nos han inventado doctrinas? Formas de escribir, formas de meditación. Escribiendo libros, poesías, frases, pensamientos filosóficos que se oyen muy bonitos, se oyen muy positivos, pero busque la mayoría de la gente que sigue esa gente, están deprimidos y están buscando una palabra, están buscando escuchar algo que los cambie, que los transforme, que les dé esperanza. Pero la única palabra que transforma es la que sale de la boca de Dios. La única palabra que sana la depresión es la que sale de la boca de Dios. La única palabra que te da visión es la que sale de la boca de Dios. Porque cuando sale de la boca de Dios, te va a llenar de la fe de Dios. Porque la fe viene de Dios. No viene de ningún hombre. Pero la fe que proviene de Dios
está ligada a algo. Trabajan juntas. La fe está ligada a la obediencia. El apóstol Pablo tiene una definición de fe y la vamos a ver. Pero la Biblia dice que Abraham fue el padre ¿de qué? ¿Por qué fue el padre de la fe? No fue por las grandes obras que hizo, no fue por las grandes conquistas de terreno, no fue por la multiplicación de las vacas, no fue por saber hacer negocios, no fue ni aún por haberle sacrificado a su hijo a Dios. Dice la Biblia que Abraham lo primero que hizo fue obedecer lo que salió de la boca de Dios. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El acto de fe más grande de Abraham fue el primer acto de fe de Abraham. Obedecer lo que salió de la boca de Dios. Y ese simple acto de obedecer: sal, haz lo que tienes que hacer, haz lo que yo te mando que hagas, haz toda mi instrucción. Ese simple acto trajo lo demás. Trajo todo lo demás. Hay veces que estamos pensando en que grandes actos de fe son los que van a mover el corazón, cuando son los pequeños actos de fe y obediencia que mueven el corazón de Dios a tu favor. La fe que proviene de Dios está ligada a obediencia, porque lo que proviene de Dios te mantiene unido a Él. Dios nunca te va a dar nada que te aleje de Él. Si algo te aleja de Dios, de su pacto, de su palabra, de su plan, de lo que Él ha dicho que está escrito, de lo que, si Dios te da algo supuestamente que te aleja del escrito está, no es de Dios. No es de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Dice que no es como una sombra que se desvanece. Él es permanente, es estable. La fe de Dios es estable. Lo que viene de Dios es estable. Dios no es inconstante. Nosotros somos inconstantes, pero cuando conocemos y tenemos un encuentro con un Dios constante, permanente y firme, aleluya, nuestra vida cambia. Yo era uno de los tipos más irresponsables que habían sobre la tierra. Tenía un problema con llegar tarde. Tenía un problema bien grande en mi vida con llegar tarde. Era de los que del típico puertorriqueño, cuando tú lo llamas: ¿por dónde vienes? Ya voy por ahí, y está entrando a bañarse. Si usted es creyente y usted hace eso, usted está mintiendo. Ay, yo no miento. Llegaba tarde. Recuerdo la experiencia que tuve con mi pastor Ricky Saldaña, ¿verdad? Que vino hace un tiempo acá, hace como un año y pico estuvo acá. Mi pastor Ricky, yo a veces lo acompañaba a los lugares a ministrar, que se llevaba a los jóvenes y me dijo: tengo que ir a ministrar a tal lado. Y dije: pues yo te llevo, pastor. Él me dijo: ¿estás seguro? Me dijo: Heralio, por favor, yo tengo que llegar temprano. Temprano es mi segundo nombre. Todavía me acuerdo el día. Era la tarde, porque él le iba a dejar su carro a su esposa para que se fuera a hacer algo, y yo lo iba a buscar. Todavía lo recuerdo, por el parque campamento de Gurabo, con la Biblia en el brazo. Venía de camino, se tiró a pie. Venía caminando. Cuando yo llego en la guagua, me le paro al lado. Él no me dijo ni Dios te bendiga. Se montó en la guagua, me miró y me dijo: déjame a casa a buscar el gabán, porque hasta el gabán se había quitado. Lo llevé y de ahí Dios comenzó un trato conmigo, y ahora soy otra acto. ¿Por qué?
puede ser que pase cualquier cosa, ¿verdad? Pero es que pase algo. No es que voy a llegar impuntual. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces pensamos que Dios pega, que solamente Dios cambia la drogadicción, que solamente Dios cambia el alcoholismo, que solamente Dios cambia el vicio al cigarrillo, al alcohol, a tantas cosas. Y vemos esas cosas como tan grandes, cuando a veces las cosas pequeñas, las malas mañas que nosotros tenemos, diga malas mañas, pensamos que no hay que cambiarlas y Dios tiene que bregar con eso también. Y Dios me cambió eso y muchas cosas más. ¿Qué más? Otro día le contaré. Hebreos 11:1. Ya sabemos que la fe viene de Dios. No viene de mí, es un don, la da Él. La recibo por gracia. Y Él quiere darte fe. Porque cuando Él te da fe es porque está Él. Pues se da a Él. El paquete viene completo. Cuando tú recibes a Dios, recibes su amor, recibes su gracia, recibes fe, recibes bondad, recibes mansedumbre, recibes templanza, recibes paz. Porque Dios es un entero. Hebreos 11:1, que es la definición del apóstol Pablo, que ha sido el verso. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo voy a predicarle ese verso? Si ese verso tanto que se predica, es que la palabra es infinita. Es un manantial abundante de vida. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza, diga certeza, certeza de lo que se espera, la convicción, las dos palabras clave, certeza y convicción, certeza y convicción de lo que no se ve. Yo quiero decirte algo, y estamos hablando en esta mañana de desarrollar una fe inquebrantable. No son los años en el evangelio lo que desarrolla nuestra fe. Yo conozco gente que lleva toda la vida en el evangelio y tiene una fe quebrantada. No son los años en el evangelio lo que desarrolla nuestra fe. Le voy a decir algo. ¿Usted cree que la fe es negativa? Cuando usted dice fe, ¿usted piensa que la fe es negativa? Porque la fe es un don de Dios. Le pregunto, ¿Dios es negativo? ¿Dios es qué? Positivo. Dios es vida. Y donde hay vida, hay energía. Donde hay vida, hay vida. Donde no hay vida, hay qué? Muerte. No hay medio. O estás vivo o estás muerto. Donde hay fe, hay vida. Si hay fe, tú no puedes estar muerto espiritualmente. Si hay fe, tú no puedes estar seco. Si hay fe, tú no puedes estar ni arrugado. Y si hay arrugas, van a estar sonrientes. Porque eso va a llegar. ¿Verdad que sí? Eso va a llegar. Pero si llegan, se sonríen. Una arruga sonriente. Pero usted se imagina una arruga arrugada. ¿Qué se ve más lindo? ¿Una arruga sonriente o una arruga arrugada? Wow, qué profundo. No son los años en el evangelio lo que desarrolla nuestra fe. Los años son buenos, pero eso a mí no me dice nada. No son los estudios teológicos, que yo estoy de acuerdo con ellos y estudio y busco a Dios y los grados son buenos, gloria a Dios. Pero un estudio teológico no te garantiza nada. ¿Cuánta gente yo conozco con grados doctorales, estudios, lo que sea, maestrías, bachillerato, asociados, lo que sea? Y lo que estudiaron no lo viven, no lo aplican. No son los días que asistes a los cultos. Yo creo en asistir a la iglesia, es parte de las dogmas bíblicas, de las enseñanzas bíblicas, de las disciplinas bíblicas, es la palabra correcta. Pero tú puedes venir al culto y no tener fe. Puedes llevar 20, 30, 40 años viniendo los 7 días a la iglesia y no hay cambio, no hay vida, no hay positivismo.
La fe tampoco la producen los dones y los talentos. ¿Sabes? Los días de venir al culto, los ayunos, los días de culto, las actividades, nada de eso garantiza tu fe. Que vas a tener fe. Es más, ni la predicación de fe que te estoy dando en esta mañana garantiza que tú vas a tener fe. No son los 20 ministerios en que puedas estar. Ministerio de esto, ministerio de lo otro. Esto, arriba y para abajo. Envuelto en 20 cosas. Nada de eso. La fe es el resultado de creer lo que ha dicho el Señor en su palabra. ¿Me estás escuchando? La fe es el resultado de que lo que Dios me habla en su palabra, yo lo creo. Palabra primera, certeza. Tengo la certeza. Lo que está diciendo ahí es cierto. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo lo creo. Estoy enfermo, lo creo, lo recibo, opero en fe. Gracias, Señor, por mi sanidad, por mi salud. Van a orar por los enfermos. Yo soy el primero que estoy de cabeza ahí, a que oren por mí. Porque yo tengo la certeza. La fe es el resultado de creer lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y escuche bien, y caminar en una completa, diga conmigo, completa, no a mitad, completa confianza y esperanza. Porque como confío, espero. Hay cosas que no se van a materializar de la noche a la mañana. Hay cosas que no se van, pero eso no quiere decir que yo no confíe y siga esperando. Hay cosas por las cuales yo todavía sigo confiando y esperando, y llevo años confiando y esperando en el Dios que prometió, en el Dios que sabe hacerlo, en el mismo Dios que le prometió a José y tardó 18 años en que se cumpliera el propósito. Porque Dios cumple sus promesas en su tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y como Él quiere. Con quien Él quiere, cuando Él quiere. ¿Qué me toca a mí? Por mi fe te alcanzaré. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Con mi fe te tocaré. Lo alcanzó y lo tocó. Porque la fe es pujante. Perdóname, pero la fe empuja. La fe saca del medio el que no cree. Perdóname, pero yo necesito tocar a Jesús. Perdóname, pero yo necesito un milagro. Si tú no tienes prisa, yo tengo prisa. Si tú no tienes necesidad, yo necesito. Muévete, 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 muévete. Eso lo produce la fe. Hay tiempo día y día de cogerlo suave, pero hay momentos que hay que ser violento. El reino de los cielos sufre violencia, y solo quienes, dice, los violentos, dice una versión, los valientes, dice la Biblia, lo arrebatan. Gente de fe, gente que le cree a Dios. Jesús está ahí. Yo necesito tocarlo. Con mi fe lo alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Correré detrás de ti, a tu presencia llegaré. Correré detrás de ti. La fe es el resultado de una íntima relación con Él. Íntima. Mira lo que dice el verso en Hebreos. Es pues la fe, la certeza. Certeza. Estoy seguro de. Estoy convencido de. Estoy confiado de.
Aleluya, estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Estoy confiado de que Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero estoy seguro. Estoy seguro. Por eso le dije ahorita, sé que Dios lo va a hacer. Convicción. Estoy más que convencido. Certeza y convicción, eso es fe. Eso sucede cuando tú tienes a Dios en el corazón. Porque tú crees en lo que tú confías. Tú crees en lo que tú confías. Por eso es que hay gente que le creen más al doctor que a Dios. Porque le creen al doctor, pero no le creen a Dios. Confías en el doctor porque no le crees a Dios. Si le creyeras a Dios, verías milagros sobrenaturales sobre tu vida. ¿Le crees más al sistema financiero, al banco, que a Dios? Cuando de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién subirá? El limpio de manos, el que le cree a Dios. Y necesitas el dinero, no tienes que ir al banco porque Dios te lo trae. Si tienes un negocio, Dios te abrió un contrato nuevo, te llegó, aleluya, un cuervo. Esa llamada telefónica que tú necesitabas. ¿Cuánto? El contrato llegó, ahí está. Pero es resultado de una relación. Porque el que le cree a Dios tiene relación con Él. Tiene confianza. No hay forma de creerle a Dios si tú no tienes relación con Él. No le vas a creer. Por eso te digo que el culto no es suficiente. Los dones no son suficientes. Los talentos, esto depende. La fe viene por una relación con el que da la fe. Si tú no tienes relación con el que da la fe, tú no vas a tener fe. Dios es el que embaraza de fe. Dios es el que permite que el Espíritu Santo haga sombra sobre tu vida para llenarte de fe. Porque yo creo que el Espíritu Santo sigue haciendo sombra todavía sobre los hombres y sobre las mujeres. ¿O no dice la Biblia que el amor de Dios es derramado por quién? En nuestros corazones. Por el Espíritu Santo. No suelto algo que tengo ahí que me llegó. Porque si lo suelto me pueden apedrear aquí. Todavía no está listo. A ti sea la gloria. El Espíritu Santo es el que embaraza de sueños de Dios. Es el que convence. Cuando Él venga, Él convencerá. Es el que te seduce para acercarte a Dios, para que tú le creas a Dios. Tú crees en lo que tú confías. Por eso es por lo que hay que entender demasiado en esta mañana, que tú tienes que tener cuidado en qué y en quién confías. ¿En qué y en quién confías? Si en lo que tú estás creyendo y en quien estás creyendo no está dando los resultados que Dios da, yo no lo quiero en mi vida. Yo no lo quiero en mi vida. Hebreos 12 del 1 al 2. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, primero que nada dice:
quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente, ¿qué peso? El pecado, que fácilmente nos hace tropezar. ¿A quién le toca quitarse el pecado de encima? A nosotros. Me toca a mí decidir. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero practicar esto, yo decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada y Dios me ama. Y yo no quiero que mi relación con Él se dañe. Porque yo quiero agradarlo a Él, es que no hago algunas cosas. Aunque todo me es lícito, pero ¿qué decíamos el jueves? No todo me conviene. Me quito todo pecado de encima, que dice que es lo que nos hace tropezar, pero dice, y corramos ¿con qué? Perseverancia. La carrera de Dios, que Dios nos ha puesto por delante, hermanos, la vida cristiana. La vida en Dios es una carrera que tenemos por delante. Y va a conllevar mucha fe. Vamos a necesitar mucha fe para acabar la carrera. Una vez que terminemos la carrera, ya no necesito fe. Lo que necesito es disfrutar la vida de Dios. ¿Y cuándo se acaba? Dos formas se acaba. O tú te vas con el Señor, o el Señor viene por ti, por nosotros. O es cuando Él venga por nosotros, o es cuando vayamos a Él. Pero mientras eso no suceda, estamos en una carrera y hay que correrla con perseverancia. La gente de fe son gente perseverante. La gente de fe son gente militante. La gente de fe son gente constante. No son inconstantes. Pero como único, por eso es que yo no puedo poner mi confianza y mi fe en nada ni en nadie. Como único yo voy a lograr ser perseverante es haciendo lo que dice el versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor. Mire cómo dice la versión, Nueva Traducción Viviente. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. Jesucristo es mi campeón. Jesucristo es tu campeón. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Por eso yo puedo decidir en este día desarrollar una fe inquebrantable, porque a medida que pasa el tiempo se va perfeccionando mi fe en Cristo Jesús. Él es el autor, Él es el que la creó, y dice, y el que la perfecciona. Debido al gozo que le esperaba, escuche bien, Jesús es el autor y el consumador de la fe, pero dice que debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz. Lo que me está diciendo es que la fe no niega la realidad de la cruz. La fe no niega la realidad de los problemas, las situaciones, problemas de enfermedad, económicos, familiares, sociales, políticos, mentales, emocionales. Alguien ha pasado por algún problema social, emocional, físico, alguien económico, familiar, matrimonial, alguien. Como yo sé que la fe cambia, puedo predicar de que la fe cambia. Y me niego a creer de que tú te quedas igual. O sea, yo no concibo eso de gente viviendo años en el evangelio y viviendo igual. No cambian, no evolucionan. La misma pesadez, la misma depresión, la misma ansiedad, la misma mala cara, las mismas actitudes, la misma llegadera tarde. Porque la fe no tiene que ver solamente con el servicio a Dios. Tiene que ver con tu vida aquí, en el culto, en lo que hacemos, en lo social, en tu matrimonio, en todo, en tu trabajo. ¿Por qué hay empleados en el trabajo que los compañeros van donde ellos? Necesito que ores por mí. Porque su fe habla por ellos. Son luz en medio de las tinieblas. O no nos dijeron el martes. Dios no nos habló el martes. Diga a la situación, sea la luz. ¿Qué tú y yo somos? Luz. Pues llegó la luz. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí.
Dice que Jesús enfrentó la cruz, soportó la cruz, puesto el gozo delante de él, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ay, es que mi imagen, mi dignidad, mi imagen, que nadie me la toque, que no se afecte. Jesús perdió la dignidad, la vergüenza que tuvo que enfrentar por ti y por mí. Y nosotros con ese orgullo barato, ¿defendiendo qué? ¿Cuánto no le hicieron a Jesús? Lo apalearon, lo escupieron. Y dice que enmudeció y no abrió su boca. Porque la gente de fe, una de las cosas que sabe hacer es cerrar la boca. Ya. Y por eso que hizo, está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. La fe no clasifica en qué creer o no creer. La fe simplemente cree en todo y por todo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia hoy en día? Que hemos clasificado. Hay mucha gente que ya vienen con su programa hecho. Yo le voy a creer a Dios para que me quite el cansancio, pero no le creen a Dios para que le sane una enfermedad. Yo le voy a creer a Dios para que me dé un trabajo, pero no le creo a Dios por mis hijos. ¿Sabe? Clasificamos a Dios. La fe empieza a clasificarse y usted empieza a jugar checkers con la fe. Comienza a crear sus propios cuadritos de fe o sus propias cajitas y se encierra en su propia cajita. No, yo le creo a Dios por eso. ¿Usted lo ve? Yo lo escucho. Mi condición. Deje de confesar que esa condición es suya. Esa condición es del diablo. Envíesela al diablo, sáquesela de encima. Yo estoy sano por la llaga de Cristo. Llámele mejor. Me han dado un diagnóstico, eso sí yo se lo creo. Me dieron un diagnóstico, pero yo no lo recibo. Le estoy creyendo a Dios por eso. Esa condición no es tuya. Dios te quiere sanar, y para el que cree todo es posible. Pastor, ¿y si me quitan la pensión? Ahora sí que me metí yo. Ahora sí que me metí yo en... Ay, God, Dios mío. ¿Y si me quitan el SS? Porque es que yo estoy pensionado por eso. O sea que tú prefieres estar enfermo el resto de tu vida y posiblemente, si Dios no te cuida, morir hasta antes de tiempo, a recibir un milagro del Señor, aleluya, que puede bendecir tu vida, sanarte, y en vez de vivir poco, llegues a 100 años sano, fuerte y trabajando. Reprendo al diablo, aleluya, en el nombre de Jesús, sus obras y sus engaños, aleluya. My God. Hay gente que están ahí peleando su milagro, le creen a Dios. Yo no estoy hablando que la pensión es mala, no me malentienda. ¿Usted me escuchó lo que yo dije? Es esa importancia que a veces le damos a eso, porque el que lo necesita para eso lo pagó. Y hay que usarlo. Hay que usarlo. No se lo regale a otro, porque eso es tuyo, tú lo pagaste, tú te toca. Pero si Dios me sana, y si le creo a Dios, ¿sabes? Estoy hablando de la gente que se ha visto en la situación al frente, ahí, lo han tenido ahí para decir, y que no, pues no, tranquilo. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que la pensión es mala. Te lo ganaste, trabajaste por eso. Pero si Dios te sana, si Dios te sana, que tú experimentes la sanidad en tu cuerpo. Y Dios va a sanar mucha gente. Dios está sanando a mucha gente. Dios está haciendo milagros. El Señor se está moviendo aquí, aleluya. Mira,
El alimento de tu fe, lo que alimenta tu fe, será la palabra de Dios. En la medida que te alimentes de ella, tendrás una fe saludable e inquebrantable. No hay fe sin palabra. No hay fe sin Jesús, porque Jesús es la palabra, Él es el verbo. Romanos 10, del 16 al 17 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que creer el anuncio, hay que creer lo que dice la palabra. Cuando tú te llenas de la palabra se encarga de abrir tu oído espiritual para que tú creas. La fe, la palabra te rompe la incredulidad. La palabra te enseña esperanza de hombres que vivieron antes que tú y yo y vivieron por fe, y te enseña y te dice, tú dices: bueno, si Dios lo hizo con Abraham, lo hace conmigo. Si Dios lo hizo con David, lo hace conmigo. Si Dios lo hizo con Pedro, lo hace conmigo. Si Dios lo hizo con Pablo, lo hace conmigo. Si Dios libró a Daniel, me libra a mí. Y viene esa fe para que tú creas. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Ese es el problema, que no la creemos, no la aceptamos. Y por eso te digo, yo te puedo estar predicando de aquí de fe, te puedo estar dando las 20 claves, los 20 pasos, los 5, los 1, lo que sea, y tú sales igual de aquí. Pero el que lo capte, el que lo reciba, el que lo entienda y lo ponga en práctica, va a recibir una fe inquebrantable. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena, ¿la qué? ¿La qué? La buena, diga buena noticia de Cristo. ¿Sabe? No solo es leer, es consumir. No leas, consume. O sea, ¿qué es? Yo tengo que digerir lo que yo estoy leyendo. La palabra de Dios la tengo que digerir. Ese ha sido el problema de muchos creyentes. Comen palabra, pero no la digieren. ¿Sabe por qué? Porque a muchos no les gusta el plato del día que trajo la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra es pan fresco? Y el de hoy lo hornearon, es pan fresco, pero posiblemente hay algunos que y tú estás con la cuchara y con ¿Quiénes son los que refunfuñan para comer? Los niños, los bebés. ¿Y qué hacen? Recibe la revelación, aleluya, lo que Dios te está diciendo. Hay platos que no van a gustar mucho, pero son necesarios para mi nutrición espiritual. Porque el alimento no digerido es alimento que no hará nada en tu cuerpo. Palabra no digerida traerá como resultado una fe débil y quebrantable. Una fe inquebrantable sabe lo que tiene que hacer en condiciones no favorables. Una fe inquebrantable sabe. Por eso digo, no son los años en el evangelio, no es lo mucho que sepas, no son los estudios, no son los teólogos de las redes sociales que escriben cuánta cosa hay ahí. Nada de eso garantiza nada. Es en el momento que no es favorable que se prueba una fe inquebrantable. Porque con la boca uno ¿qué? Es un mamey, tú dices lo que quieras. El papel aguanta todo lo que escriba. No. La proyección hoy en día en las redes sociales de seguridad, de fe, predicadores botando fuego por la boca, fuego por los ojos. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el látigo, cuando llega la cruz romana, cuando llega el diablo con todos sus demonios de frente, ¿qué tú vas a hacer? La fe que proviene de Dios no es bipolar.
La fe que proviene de Dios no es bipolar. Y quiero decirte, la bipolaridad es un espíritu. La esquizofrenia es un espíritu. Todo eso tiene solución en el nombre de Jesús. La depresión es un espíritu. La tristeza es un espíritu. La ansiedad es un espíritu. El pánico es un espíritu. Fuera en el nombre de Jesús. La fe que le proviene de Dios no es bipolar. La fe no tiene doble ánimo. Tiene un temple y una estabilidad única. El que tiene una fe inquebrantable, hay gente que se trepan un día encima de la silla. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Corren toda la iglesia, por encima de la silla me trepo. Y al otro día están debajo de ella. Es muy raro que usted vea. ¿Por qué digo raro? Porque deja un margen. Es muy raro que usted vea a un hombre o una mujer de fe cogiéndose pena. Aquí. ¿Cómo está? Victoria. ¿Sabe cómo yo he tenido que declarar mi victoria? Enfermo, con fiebre, con dolor en los huesos, con dolor de ciática, con 20 problemas, de todo, de todos los problemas que usted se puede imaginar. Y yo ahí, no porque sea mejor, sino porque Dios está en mí. Y como Dios está en mí, hay una fe inquebrantable que va a ser probada. Claro que es probada, a cada rato es probada. Pero no me vengas a hablar a mí de fe hoy y mañana. Es muy raro que usted vea un hombre o una mujer de fe cogiéndose pena, confesando depresión o aún tristeza. Y escuche bien, claro que todo se nos presenta en la vida, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no, porque yo vuelvo y repito, la fe no niega la realidad, pero la fe de Dios tiene poder, el poder en nosotros. La fe de Dios en nosotros tiene el poder y la capacidad de despojarnos de todo esto y mantenernos en una posición de victoria diaria. Tú me escuchaste, ¿verdad? Sabes que no eres tú, es la fe de Dios en ti. Porque imagínese, viene una persona enferma y yo digo, no puedo orar por ti porque yo estoy enfermo. ¿Cuántas veces yo he estado orando por él? Nadie sabe que está enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret oro por ti. ¿O no declaré yo los otros días la sanidad sobre mi propio cuerpo? Dije, Señor, Padre mío, mira el dolor que yo tengo. Me levanté arrastrándome del piso donde dormí, del dolor que tenía, arrastrándome. Cuando abrí los ojos no me podía mover, no podía levantarme. Me viré como pude, hice la posición del lagartijo. ¿Has visto el lagartijo? ¿Cómo hace? Haga así. Mi esposa durmiendo, no la llamé tampoco. La Biblia dice, sé hombre. Búsquelo, sé hombre. La fe de Dios en nosotros. Esto no es una fórmula de afuera, es algo de adentro. Es del Espíritu. Sin Dios yo no puedo tener fe. No hay forma. Pero Dios en mí, Cristo en mí, la esperanza, gloria. Vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, vienen las tentaciones y viene esa fuerza del Espíritu que dice, no, autoridad espiritual. Viene ese malestar emocional para hacerte sentir triste. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy tú cambias tu mentalidad y tienes una sonrisa y por dentro echado pedazos y con una sonrisa por fuera ministrando la palabra. Tantas veces yo, como lo decíamos los otros días, fui a ministrarle a Gloria al hospital convaleciendo en una cama y cuando tú llegabas allí, pastor, estaba orando por usted.
decía como que, wow, Dios mío, yo salía avergonzado. Fe inquebrantable, diga fe inquebrantable. ¿Sabes lo que es estar en un lecho de muerte con una fe inquebrantable? En un lecho de muerte adorando al Señor, sin quejarse. Wow. Y cierro con esto, con este relato. El ejemplo de una fe inquebrantable ante las circunstancias, haciendo lo correcto, predicando el evangelio, obedeciendo a Dios, porque eso es lo que hacemos todos nosotros, ¿verdad? Buscar a Dios, obedecer a Dios, hacer lo correcto lo más posible a nuestro alcance y nuestras fuerzas. Y vienen circunstancias y vienen problemas, pues no te sientas mal. Mira al apóstol Pablo, Hechos 14 del 8 al 24. Leo esto y cierro. Aleluya. Gracias, Padre. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Sus pies no funcionaban, cojo de nacimiento, que jamás había andado, nunca había andado, discapacitado desde nacimiento. Pero este hombre oyó hablar a Pablo. ¿Qué dice? ¿Oyó hablar a quién? Diga, oyó escuchar a un hombre de fe inquebrantable. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, ¿quién? Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y dice la Biblia que él no se paró, él saltó. ¿Usted está leyendo conmigo? Un hombre que no sabía lo que era caminar, porque nunca había caminado, el efecto de la fe en él lo brincó un paso. En vez de salir caminando, salió brincando. Eso es lo que hace un encuentro con la fe. Te lleva a cosas mayores. Dice, y él saltó y caminó, brincó. Ay, God. La fe te hace brincar. Yo no sé si usted hace la fe, yo me paso brincando. Entonces usted ve cuando me cae, hago como que Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: wow, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué le decía yo? De las cosas que tuvo que predicar Pablo y en lugares, ¿verdad? El jueves hablaba del paganismo en la cultura de donde predicaron todos los apóstoles y la iglesia creció. Esto era un lugar muy idólatra. Y cuando vieron el milagro que hizo, dice, estos son dioses caminando, han bajado del cielo a nosotros. Y mire lo que dice, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, los primeros X-Men. A Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo le pusieron Mercurio, porque eran hijos de dioses. Porque este era el que llevaba la palabra. Wow. Mercurio era el dios que hablaba, dios pagano que hablaba supuestamente, que no hablan nada. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron sobre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto?
Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que simplemente anunciamos de estas vanidades para que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades que empezó Pablo a predicar y a glorificar el nombre del Señor. No se dio crédito a ninguno, ni él ni Bernabé. Se indignaron. A Dios sea la gloria, dijeron. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. O sea, aún predicando esto, no lograron impedir que la gente sacrificara los toros y pusiera las guirnaldas. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Mire qué diabólicos. Judíos creyentes en Dios persuadieron a la multitud idólatra, y habiendo apedreado, ¿a quién? ¿Qué hicieron? Lo apedrearon. Entraron a pedrar en puertorriqueño. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? ¿Sabe? Pablo estaba predicando el evangelio y Bernabé estaba predicando el evangelio. Estaban haciendo la obra del Señor, estaban dando testimonio, no estaban ni fornicando, ni adulterando, ni bebiendo, ni fumando, nada de eso, ni con mujeres, nada de eso. Estaban haciendo el bien y los apedrearon a Pablo. Y no solamente lo apedrearon, le dieron una pedrada que parecía que lo habían matado. Pero rodeándole los discípulos de él, se levantó y entró en la ciudad. ¿Qué? Y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice el versículo 21: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Dice que se levantó del suelo a quejarse y a cogerse pena. Eso es lo que dice la Biblia. Se puso a llorar en una esquina, dice la Biblia. Se puso a quejarse, dice la Biblia. Se puso a decir: yo no vuelvo a predicar aquí. Dice que se levantó, siguió predicando sin quejarse. Diga: una fe inquebrantable. Mire lo que hace después de recibir una mano de pedrada. Mis tíos decían, cubanos decían, una mano de leña. Después de haber recibido una mano de leña que le dieron, dice que confirmaban los ánimos de los discípulos. Porque el de una fe inquebrantable, aunque esté todo quebrantado, lo que sale es ánimo de su boca. Exhortándoles, mire lo que decía, exhortándoles, ¿a qué? A que permaneciesen en la fe. Y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es las tribulaciones y los momentos difíciles, ese es el camino por el cual tenemos que andar, y necesitamos una fe inquebrantable para heredar el reino de los cielos. La gente de una fe inquebrantable no son flojos. Y dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Di conmigo: desarrolla. Mira para el lado, desarrolla una fe inquebrantable. ¿Alguien quiere vivir esa fe?
Prepárese para las pedradas. ¿Alguien quiere vivir esa fe? Prepárese para las tribulaciones. Pero las pedradas no te van a matar. Las tribulaciones no te van a detener. La enfermedad no te va a detener. Los asuntos no te van a detener. Dios se va a glorificar. Te vas a levantar. Vas a caminar. Y vas a seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Yo recibo todos los días de mi vida esa fe inquebrantable. Póngase en pie. Aleluya.